La había dejado detenida y no la volví a activar. Sí, ahora está grabando. Ahora siguió grabando. La primera parte sí quedó grabada. ¿Ya? Ahí sí. Ya está grabando. No es mucho lo que habíamos avanzado. Entonces, en el tema de la confirmación meteorológica es un tema también relevante, forma parte de todos los sistemas de gestión. Si nosotros hablamos de calidad, salud, seguridad y medio ambiente, en todos ellos siempre nos vamos a encontrar con el tema de la confirmación meteorológica, ¿ya? Entonces es importante que nosotros sepamos lo que es eso y sepamos Profe, también. se le escucha cortado. ¿Y ahora? ¿Ahora se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? ¿O se escucha Sí, sí, igual? ¿Ahora sí? Sí, sí, profe. Ya para la próxima clase no sé qué voy a hacer, pero voy a tener otra conexión a internet para no tener problemas, ¿ya? Avísenme nomás cuando se escuche raro. ¿Ya? El tema que venía ahora era el tema de la política. Cuando hablamos de la política, no estamos hablando de la política que conocemos nosotros hoy día. Y por eso justamente, que es donde están las campañas electorales y todo eso. Por eso es importante este tema de la terminología técnica que nosotros tenemos que abordar, porque nosotros la tenemos que orientar hacia el campo de acción en que nosotros nos estamos moviendo. Entonces, cuando hablamos de la política, ¿qué son? Intenciones y dirección de una organización, ¿ya? Como la expresa la alta dirección. Las políticas son declaraciones de la alta dirección. Ya sabemos que la alta dirección para algunas empresas son el gerente general, puede ser el presidente de un directorio, ¿no es cierto? Pueden ser distintos entes dentro de la organización. Entonces, la política es la declaración de la organización. ¿Cuál es la característica importante de la política? Que todo lo que yo declaro como parte de la política tiene que ser medible y demostrar que yo la cumplo. Lo que busca eso es que la política no sea solo una declaración de buenas intenciones, sino que sea un elemento donde yo estoy declarando como gerente general distintos elementos y que soy capaz de cumplir, ¿ya? Aquí yo puse un ejemplo de una política de un sistema de gestión integrado y, por ejemplo, en el punto 2 dice la excelencia en la comercialización, distribución y servicio al cliente. Bueno, esa excelencia yo la tengo que demostrar que la cumplo. ¿Cómo lo hago? Con mis objetivos. Yo asociado a cada elemento que yo menciono en mi política, tengo que tener declarado cuáles son los objetivos que yo tengo que cumplir, ¿ya? Aquí habla del bienestar integral de los colaboradores, el mejoramiento continuo de procesos, tecnología y desempeño. Bueno, todo eso que aparece ahí, yo tengo que ser capaz de demostrar, ¿ya? Y demostrar que efectivamente soy capaz de cumplir. Bueno, la visión, la misión y la estrategia son elementos que hoy día están en todas las organizaciones. La visión en la organización, ¿qué es lo que es? La aspiración de aquello que una organización querría llegar a ser, ¿ya? La misión es el propósito por qué esa organización existe, ¿ya? Y la estrategia es el plan que tengo que lograr para lograr un objetivo eh, a largo plazo y que sea de carácter global, ¿ya? Bueno, tema común, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de calidad, ustedes saben que el término calidad ha ido evolucionando muchísimo a través de los años, ¿ya? Partió con una cierta definición, y la verdad es que ha ido cambiando en la medida que se ha incorporado más tecnología y hemos aprendido y hemos tomado más conocimiento de muchas cosas, ¿ya? Hoy día la calidad está referido como al grado en que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple los requisitos. ¿Me siguen escuchando? ¿Se perdió un poco la comunicación? ¿Se escucha?
Sí, aunque se cortó un poquito entre medio, profe. Ya. Ya, entonces, repasando, la calidad está relacionada con el grado en que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple los requisitos. Lo más importante de esta frase es que cumpla los requisitos. ¿Y qué es lo que es el requisito? Es la necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita, eso quiere decir que existe, que está definida y que en algunos casos es obligatoria. ¿Ya? Bueno, la no conformidad y la conformidad, incumplimiento y cumplimiento de un requisito, que se define como defecto, una no conformidad relativa al uso previsto. ¿A qué se refiere eso? Si yo me compro un par de lentes y le falta una patita, o no sé cómo se llama, pero de la parte que se sostiene el lente, obviamente ese es un defecto, porque me va a afectar el uso previsto. Por ahí creo que yo les conté que existe todavía por ahí una clasificación de defectos en que los defectos los califican como críticos mayores o menores. ¿Ya? Se le escucha cortado. De nuevo, déjenme ver. ¿De ahí se escucha mejor? ¿Sigue cortado? ¿Ahí me escuchan o no? ¿Sí? ¿O se escucha cortado? No, ya está bien. Ya. Oye, esta cosa, qué terrible. Bueno, es la tecnología y eso. Hoy si me viene justamente acá a la oficina para tener mejor internet. Bueno, yo les contaba que por ahí existe una definición de defecto en que los califican como críticos mayores o menores, ¿ya? Y esa criticidad está dada por el tipo de defecto que tiene el producto. El crítico es el que le puede afectar la salud a una persona. Eso quiere decir, por ejemplo, el más típico del defecto crítico es una silla que le falta una pata. Ese es un defecto crítico. Si una persona se sienta en esa silla, puede sufrir un accidente. ¿Ya? El defecto mayor es un defecto que, sin afectar la salud de la persona, hace que el producto o el elemento no sirva. No, que el elemento no presta la utilidad que tiene que prestar. Por ejemplo, lo que yo les decía, un lente que le falta una pata. ¿Ya? No corre riesgo la vida de la persona, pero sí el uso previsto que tiene ese producto no me va a servir. Y el defecto menor es un defecto que sin afectar la vida de la persona, sin hacer que el producto no lo tenga que usar, igual es un incumplimiento con respecto a una norma. Es, por ejemplo, un lente que yo tengo que es completo color negro y tiene una pata de color blanco. ¿Ya? Si bien funciona igual, pero para la especificación de ese producto decía que el lente completo tenía que ser negro. Así que esa es un poco una definición que por ahí pudiera pasar que ustedes alguna vez encuentren. La confiabilidad es la capacidad para desempeñar cómo y cuando se requiera, eso es ser confiable, que es muy parecido a lo que uno ocupa en la vida común. El objetivo es el resultado que tengo que lograr y el riesgo. Aquí viene el riesgo. Como yo les digo, siempre va a estar presente hoy día en todas las terminologías, en todas las normas que ustedes vean, se van a encontrar con el tema del riesgo. Y el riesgo, ¿qué es lo que es? El efecto de la incertidumbre. ¿Ya? Eso es hoy día lo que se entiende como riesgo. ¿Se va escuchando bien o todavía se escucha entrecortado? ¿Se escucha bien, profe? Ya, súper. Ya la trazabilidad, el concepto más usado en todo esto desde que partió la pandemia, ¿no es cierto? Un término
muy utilizado y en el último tiempo también muchísimo, es la capacidad para seguir el histórico aplicado a la localización de un objeto. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo que hoy día se ocupa mucho, que es identificar los productos con el código QR, y con ese código QR yo puedo rastrear todo lo que es la vida de ese producto. Por ejemplo, aquí estamos viendo una fábrica de bebidas o de jugo, que yo parto, ¿no es cierto?, con la historia del predio donde se dio la fruta, ¿ya? Después esa fruta, ¿no es cierto?, va a una bodega. De la bodega pasa a una fábrica que lo produce. Después de esa fábrica se va a un transporte que lo lleva al lugar de venta. Luego ahí aparece un consumidor que lo compra. Entonces, si yo detecto que el jugo, por ejemplo, viene con una mosca dentro, yo tendría que ser capaz de llegar hasta la fábrica, ¿no es cierto? La fábrica que lo produjo. ¿Cuándo lo produjo? ¿En qué horario? ¿Y de qué me sirve eso? De ver por qué había una mosca adentro del jugo. ¿Ya? Entonces, la trazabilidad, como ustedes lo han visto hoy día con los temas de la salud, es un concepto que se ocupa muchísimo, que me sirve mucho, particularmente para, como dice ahí, esta localización o seguir la historia de algo, ¿ya? Hoy día, ¿para qué usan el concepto de trazabilidad? Para poder decir, bueno, esta persona enferma, con quién estuvo, con quién se contactó, con quién habló, de modo de poder trazar todos los enfermos que hay a su alrededor. Entonces, este término también es un tema que por eso se lo vuelvo a repetir, porque es importante que lo tengamos a la mano, ¿ya? La eficiencia y la eficacia fue algo que vimos en forma bastante reiterativa, lo que es la eficiencia y lo que es la eficacia, ¿ya? ¿Qué más importante? Evidencia objetiva. La evidencia objetiva son los datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que era evidencia objetiva desde el punto de vista de lo físico? Por ejemplo, ¿no es cierto?, la revisión de un documento. Esa era evidencia objetiva. ¿Pero qué más podía ser evidencia objetiva? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan por ahí qué es lo que era también evidencia objetiva? Ninguno. Ninguno se acuerda, chicos, chicas. Por ejemplo, la entrevista con las personas, esa era una evidencia objetiva. El tema de Esos son los datos que respaldan oh, se me olvidó. la no conformidad. Eso. Claro, correcto. Eso es. Y pueden ser registros, procedimientos, leyes, entrevistas con las personas, visualizar, recorrido por las instalaciones y visualizar distintas cosas. De todo eso estamos hablando cuando nos referimos a la evidencia objetiva, ¿ya? Después, ¿qué otra cosa? Documento, ¿qué se refiere a un documento? Información y el medio en que está contenido. El documento, como yo les decía, puede ser diagramas, listas, flujo, lo que ustedes quieran. La información documentada, ¿qué es lo que es importante? Que tiene que ser controlada y mantenida, ¿ya? Por ejemplo, la información que forma parte de un sistema de gestión, yo tengo que declarar cómo la voy a conservar y por cuánto tiempo. En general, lo que se ocupa, salvo en lo que esté legalmente definido, que son, por ejemplo, impuestos internos, que entiendo que pide como 10 años guardar información. Los sistemas de gestión en general dicen que tiene que tener disponible la información durante los 5 o 4 años que dura la certificación, ¿ya?
Nosotros, por ejemplo, acá en la empresa donde yo trabajo, nosotros declaramos que la información la conservamos durante 5 años. O sea, si mañana aparece alguien y me pide, no sé, un registro del año 2012, yo le voy a decir que no lo tengo. ¿Ya? Uno tiene que determinar, porque si no, la cantidad de información que hay que conservar es gigante. ¿Ya? Especificación, también un concepto que se ocupa mucho y se refiere a el documento que establece los requisitos. Y aquí, ¿qué requisito? Lo que tiene que cumplir un producto, lo que tiene que cumplir un servicio, ¿cierto? Eso es una especificación, ¿ya? Luego aquí que hay definido lo que es un manual, lo que es un plan de calidad y lo que es un registro. En términos generales, el manual es todo lo que declara de cómo funciona un sistema de gestión, ¿ya? El plan son elementos más específicos que se refieren a tareas muy específicas, y ahí se hacen estos planes. Y el registro es la evidencia de que algo se hizo, ¿ya? En el lenguaje técnico de nosotros muchas veces vamos a mostrar, o la gente habla de formatos, y el formato no es más que el registro sin datos. Un formato pasa a ser un registro cuando tiene datos, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre uno y otro, ¿ya? El registro, datos, el formato es el documento sin datos. Cuando hablamos de la satisfacción del cliente, es cuando el cliente siente que se han cumplido sus expectativas y que están satisfechas, ¿ya? Cuando hablamos de una queja, es cuando un cliente, que aquí puede ser interno o externo, siente que no se cumplió las expectativas que él tenía, ¿ya? En general, lo que se busca cuando hay una queja es que se haga un análisis y una investigación. Y luego, ¿qué se espera de eso? En que haya una respuesta, obviamente, y una solución. Cuando hablamos de competencias, en general, cuando hablamos de competencia, no estamos hablando de una carrera, ¿no es cierto?, donde vemos el que gana, el que sale primero. Cuando hablamos de competencia, estamos hablando de las capacidades de las personas en distintas materias, ¿ya? Esas son las competencias. Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿no es cierto?, el día de mañana, cuando quieran ya trabajar en alguna empresa, sus competencias van a estar relacionadas con sus capacidades técnicas. Es decir, yo tengo competencia en hacer auditorías internas, en desarrollar sistemas de gestión. Esas son las competencias. Bueno, y por eso yo ahí les insisto, el propósito que tiene este análisis de definiciones es porque hay palabras que en el uso trivial tienen una definición, pero en el lenguaje técnico es diferente, ¿ya? Porque si uno le pregunta a cualquiera, oye, ¿de qué estamos hablando de la competencia? Es decir, ya, si una carrera, un partido de fútbol, el que gana. Eso no es, ¿ya? Para efectos nuestros son las habilidades, las competencias que nosotros tenemos en distintas materias. El seguimiento es ver cómo está un sistema, un proceso o un producto, ¿ya? Hacer un seguimiento. Medición es la forma para obtener un valor, y esa medición yo la tengo que dejar reflejada en un registro, ¿ya? Cuando hablamos de proceso de medición, son todas las operaciones que yo tengo que hacer para determinar el valor de una magnitud, ¿ya? Después, equipo de medición es el equipo o el software o el instrumento que yo necesito para hacer la medición.
puede ser, cuando hablamos de instrumentos de medición de software patrón, lo podemos usar en forma independiente o también en forma individual, ¿ya? Eso es un equipo de medición. La inspección es una forma de determinar la conformidad con los requisitos. Cuando hablamos de inspección, en general, nosotros estamos hablando de verificaciones de tipo visual y dimensional. ¿Ya? Básicamente es eso el proceso de inspección. Cuando hablamos de ensayo, es hacer una medición de modo de determinar que el producto, el proceso o el servicio cumplen con el uso previsto, ¿ya? Cuando hablamos de ensayo, estamos hablando generalmente de hacer una medición, ¿ya? Un ensayo puede ser también hacer algo visual, pero en general, cuando hablamos de ensayo, estamos hablando de hacer mediciones. Para yo medir, necesito ocupar acción preventiva y acción correctiva. Estamos claros que la hemos repetido muchas veces. Las empresas tienen que tratar de trabajar en base a acciones preventivas. Las acciones correctivas generan estrés, generan gasto, generan asignación de muchos recursos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de corrección? Es lo que se hace para eliminar una no conformidad detectada. Como organización, es importante que siempre nos enfoquemos a las acciones de carácter preventivo. Las empresas muchas veces piensan que hacer, por ejemplo, mantenciones de equipo es un gasto. Se olvidan que una acción de tipo correctiva va a tener un impacto muchísimo mayor en la organización que va más allá de los costos. Porque prevenir, hacer una acción preventiva, siempre o casi siempre va a tener un valor muchísimo menor que hacer una acción de tipo correctiva. Porque cuando ya estamos hablando de corrección, significa que yo tuve que parar máquinas, que tuve que detener procesos, ¿ya? Entonces, siempre va a ser importante la prevención. Si ustedes el día de mañana están en una empresa, siempre es importante que se cumplan todos estos programas de mantención preventiva, de modo de evitar, ¿no es cierto?, estas detenciones, particularmente de las plantas, porque las máquinas dejaron de funcionar justamente por el hecho de no cumplir con estas acciones de tipo preventiva. ¿Ya? Bueno, auditoría ya vimos que era un proceso sistemático, independiente y documentado. Aquí hay una condición que es muy importante cuando hablamos de la auditoría. Cuando yo hago una auditoría, ¿qué es lo que es importante de las palabras que están viendo ahí? Porque claramente ya veíamos que tenía que ser sistemático, pero cuando yo hablo de independiente, ¿a qué me refiero? Una cosa que la hemos repasado mucho cuando hablamos de la independencia. ¿A qué se les ocurre que es la independencia? De lo que habíamos hablado. Cuando decimos que tiene que ser independiente. ¿Se les ocurre? ¿Por qué se dice que es independiente? ¿Se recuerdan o no? ¿Alguno de ustedes ahí se recuerda por qué hablábamos de la independencia en una auditoría? Ya, más fácil. ¿Puedo yo auditar mi propio trabajo? ¿Se recuerdan de eso? ¿Están por ello, no? Chicos, ¿es correcto decir yo audito mi propio trabajo? ¿Alguien se acuerda? ¿Eso es correcto? Eso no se puede, ¿no es cierto? Falta de ética. Justamente. Perfecto.
Eso no se puede bajo ningún punto de vista, aunque sea una empresa chica que yo diga, pucha, somos tan poquitos, no me va a quedar otra que auditar mi propio trabajo, eso no se puede hacer, ¿ya? Yo soy una empresa muy chiquitita, ¿qué podría hacer en ese caso? Y porque yo no me puedo auditar mi propio trabajo. ¿Qué podría hacer en ese caso? Porque todas las normas me piden que haga auditorías internas. Entonces, si yo no me puedo auditar mi propio trabajo, ¿qué opción tengo? ¿Se le ocurre? De que una empresa interna haga la auditoría. Perfecto. Así de simple. Contratar a una empresa externa que me haga la auditoría. ¿Ya? Entonces, sistemático, ya sabemos que no me sirve hacer una auditoría una vez y después nunca más hacerlo. ¿Ya? Porque la única forma de la mejora continua es estar auditando periódicamente los sistemas. Cuando estamos hablando de sistemas de gestión, normalmente se debe hacer a lo menos una auditoría interna al año, a lo menos, ¿ya? Así que las auditorías tienen que ser sistemáticas. La independencia ya la vimos, ¿no es cierto? Y obviamente documentado. Recuerden que si algo no está escrito, no existe, ¿ya? Y si yo no mido, no mejoro. ¿Ya? Esas son frases que ustedes tienen que tener ahí siempre a la vista porque es lo que yo necesariamente tengo que cumplir. ¿Ya? Cuando hablamos del programa de la auditoría, son todas las actividades que yo voy a hacer para cumplir con el propósito que me he definido y cumplir con las actividades propias de la auditoría. ¿Ya? El alcance ya lo vimos, que el alcance, recuerden siempre, que tiene que estar definido desde un principio. Cuando yo diseño mi sistema de gestión, el alcance lo tengo que tener definido. Hoy día que nosotros estamos hablando de sistemas integrados, donde yo voy a colocar en una misma documentación distintos sistemas, tengo que tener perfectamente definido cuál es el alcance de este sistema de gestión. ¿Ya? Hasta dónde vamos a llegar. ¿Ya? Y en eso yo tengo acá, déjenme ver. En la próxima clase se los voy a mostrar porque no sé por qué lo saqué, ¿ya? Pero yo les voy a mostrar, lo voy a anotar acá, les voy a mostrar distintos alcances de sistemas de gestión, ¿ya? Integrados. Se los voy a mostrar la próxima clase porque tenía ahí un certificado, pero por alguna forma, por alguna cosa, parece que se me eliminó. Entonces, yo les voy a mostrar los distintos ejemplos de alcances de sistemas de gestión integrados, ¿ya? Para que ustedes los conozcan. ¿Ya? Entonces, el alcance de la auditoría, y ahora cuando estamos hablando de sistemas integrados, definir el alcance es una de las misiones importantes dentro de los procesos. Bueno, el plan ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, que describe las actividades de la auditoría. Los criterios es establecer todo lo que son las políticas, los procedimientos y los requisitos usados como referencia frente al cual se compara con la evidencia. En este punto es importante tener en cuenta que el auditor, dentro de sus características personales, tiene que tener el criterio suficiente para enfrentarse a la auditoría. Recuérdense que las normas, la 9.000, la 14.000 y la 45.000, establece requisitos generales, ¿ya?
y es importante que los auditores tengan el criterio y el buen juicio para interpretar las desviaciones que detectan, si efectivamente son o tienen un impacto en los sistemas de gestión, si realmente son no conformidades, si realmente son observaciones. A ver, ¿quién se acuerda de la diferencia entre una no conformidad y una observación? Esto lo hemos visto hartas veces. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Alguien por ahí que se acuerde? Y ya con esto vamos a terminar. ¿Quién se acuerda? A ver. ¿Quién es el valiente o la valiente? ¿Se acuerda cuál es la diferencia entre una no conformidad y una observación? A ver. Que la no Profe, conformidad es cuando, por ejemplo, existía algo explícito en la norma que no coincidía con lo que sale en la norma original, y la observación es cuando es como un error que no puede afectar al buen funcionamiento de la norma, ¿o no? Sí, eso está correcto, pero le falta un pequeñísimo detalle a la observación. La observación es que que lleva puede haber mejora, ¿no? a una no conformidad a futuro. Perfecto. Muchas observaciones en el futuro, si no son tratadas, se pueden convertir en, tal como dice ahí el compañero, en una no conformidad. Así que está perfecto. Ya chicos, espero tener la conexión mejor para la próxima semana. Nos contamos a las 8, nos damos los 20 minutos de descanso. Yo les voy a subir tanto el material como la grabación en un ratito más, para que ustedes ya la tengan disponible. Igual, yo se las voy a estar mandando por mail, ¿ya? Igual les voy a mandar el enlace de la grabación y les voy a mandar el material igual por mail para tener la certeza que igual todos lo recibieron, ¿ya? Así que chicos, no sé si tienen alguna pregunta. ¿O estamos ok para la próxima clase? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Todos estamos? Estamos, profe.